Luis Eduardo López Padilla es un escritor muy conocido, un profundo conocedor de las mariofanías y en general todo lo que significa la doctrina y la historia de la Iglesia Católica. Su obra literaria es muy prolífica. Si no me equivoco, este libro, el que va a presentar ahora y el que a mí me invitó generosamente a prologarlo, Dos papas rivales, es el último, pero no el último, porque él incluso en su obra pues ya afirma que si Dios lo permite, pues después de este escribirá otro para profundizar y desarrollar con mayor precisión detalles interesantísimos de un próximo futuro que él comenta. Esta obra fundamentalmente hace referencia a los acontecimientos que, de acuerdo con las profecías contenidas en la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como en revelaciones privadas, pues reconocidas por la Iglesia con un fundamento sólido de credibilidad, hay fijadas en relación con el desarrollo de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, como el escritor, como el autor Luis Eduardo López Padilla repite, no son el fin del mundo. Son los últimos tiempos de una época, de una era, la que estamos viviendo ahora. Recordemos que cuando Jesucristo se encarnó, los evangelios hacen referencia a que en la plenitud de los tiempos, o sea, en la plenitud de los tiempos se encarnó, fue la primera venida del Señor a este mundo, ¿no? Bueno, el tiempo de las naciones o tiempo dado a los no judíos, a los pueblos no judíos, a los gentiles, a todos nosotros, para convertirnos, pues está terminando. De hecho, hay una fecha que él recoge en la obra muy interesante, que es la del tercer día de la Guerra de los 6 días, el 7 de junio de 1967, que habría establecido el final del tiempo de los gentiles, de acuerdo con lo que Jesucristo afirmó y recoge en los evangelios en relación a que Jerusalén será hollada y pasada a filo de espada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Los gentiles somos los no judíos, el tiempo de las naciones es el tiempo dado a los gentiles para su conversión a partir del Viernes Santo, que es cuando se produce pues nuestra redención. Bien, según eso, según esa interpretación que yo personalmente comparto, estaríamos ya en una especie de prórroga de los últimos tiempos. Y tiempos caracterizados por fenómenos de todo tipo de gravedad, tanto en el orden natural, fenómenos de la naturaleza, terremotos, tsunamis, etcétera, ¿no? Como guerras, epidemias, en definitiva, tiempos muy duros como no se han visto ni se verán jamás en el futuro, ¿no? Para la humanidad, tiempos muy duros. Bien, en esos tiempos se centra la obra de Luis Eduardo López Padilla, Dos papas rivales, por cuanto él, siguiendo esas profecías a las que aludía antes, considera que, y para que no haya error, los dos papas rivales no son, durante el tiempo que coincidieron vivos, el Papa emérito Benedicto XVI y su sucesor, el Papa Francisco. Uno era papa y el otro papa era emérito y por supuesto no fueron rivales en ningún momento, ¿no? Está hablando del futuro. Cuando se produzca la muerte o la renuncia de Francisco en el cónclave sucesorio para elegir al sucesor de Francisco, según esas profecías y como recoge en su obra Luis Eduardo, se producirá un cisma. Un cisma con dos papas a la cabeza que se autoproclamarán vicarios de Cristo. Una será la iglesia ramera, iglesia falsa, a la que hace referencia el libro del Apocalipsis. La otra será la iglesia auténtica, verdadera, la iglesia fundada por Jesucristo, a la que alude también
el libro del Apocalipsis, con la simbología de una mujer vestida de sol, coronada por 12 estrellas, con la luna a sus pies. Esa es la iglesia verdadera. Bien, en esos tiempos de oscuridad, por la confusión de la profunda penetración del maligno en el mundo y también en la iglesia, el humo de Satanás al que aludió Pablo VI el 29 de junio de 1972 y que recoge también en su obra Luis Eduardo López Padilla, esa oscuridad generará una gran confusión y el faro que nos guiará por el camino recto, por el camino adecuado, por la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, hasta la casa del Padre, pues será precisamente la Virgen María. Es una obra esta de Luis Eduardo López Padilla que humilde y modestamente me permito recomendar, porque además está escrita con un lenguaje muy claro, muy preciso y que en sí mismo urge, porque los acontecimientos que él anuncia pues se sienten muy próximos y muy cercanos. Y ante todo y sobre todo, lo importante es estar preparados mediante la oración, la penitencia, cerca de la Virgen María, siempre de la mano de la Virgen María, para que en esos tiempos de tribulación, de confusión, de oscuridad, donde el maligno y sus tinieblas van a dominar en el mundo y van a estar tan adentro de la Iglesia, pues tengamos la fortaleza necesaria para superarlos. Recomiendo, insisto, la lectura de esta magnífica e interesantísima obra de Luis Eduardo López Padilla. Muchas gracias. Es para mí un gusto participarles a ustedes el libro último que he tenido con la ayuda de Dios oportunidad de escribir, intitulado Papas Rivales, la apostasía en la cumbre de la Iglesia hará que se divida en dos bandos. Es un libro de una importancia trascendental para el destino eterno de nuestras almas. Ya desde el año 2000, este servidor había tenido oportunidad de hablar de esta profecía en un libro intitulado, que ya se presentó en la introducción, de nombre El Sol Eclipsado. Y allí en uno de los capítulos hablaba de dos papas rivales, y en otro capítulo, la iglesia verdadera versus la iglesia falsa. O sea, no es nada novedoso lo que estoy diciendo, sino que es simplemente resultado de una atenta investigación, análisis y estudio detallado de todas las profecías de la Santísima Virgen que ha venido revelando en los últimos 200 años. Amén de que ya el propio entonces cardenal Karol Wojtyła, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia del año 1976, había profetizado con las palabras de que estábamos ante la lucha final entre la Iglesia y la antiiglesia, había mencionado el entonces cardenal Wojtyła. Y eso es lo que estamos a punto de vivir lastimosamente como resultado de los pecados de los hombres, como resultado de las obediencias a la Santísima Virgen, que nos invitó a la conversión, que nos invitó a actos concretos, cada uno según su posición, algunos como jerarcas de la Iglesia, pastores, otros como príncipes y reyes católicos, y que lamentablemente no se llevaron a cabo como el cielo lo había profetizado para evitar esta catástrofe que estamos viviendo, y lo digo con dolor porque soy hijo de la Iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, fundada por Él. En primer lugar, este libro, pues me parece que era necesario ampliarlo porque ya estamos muy cerca de su cumplimiento, porque dice un dicho que la flecha duele menos cuando se debe venir. Y en la medida en que nosotros sepamos lo que va a suceder, nos podemos preparar mejor para enfrentar esta caída estrepitosa de la Iglesia. En el libro, desde luego, comienzo diciendo que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Si la Iglesia es visible, es perpetua, inmutable, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Eso hay que tenerlo muy claro para poder abordar esta temática. Las puertas del infierno no van a prevalecer, de la que dijo Cristo a Pedro, que es una lucha
que arrancó desde los principios del tiempo entre la mujer y la serpiente, y que ahora en este tiempo es la mujer vestida del sol, que en este caso representa a la iglesia, versus el dragón, que ha tomado fuerza y que ya tiene 7 cabezas, símbolo de plenitud, de poderío, y 10 cuernos. Entonces, estamos en la presencia de esta gran batalla espiritual, en donde, si bien, repito, la iglesia no va a perecer, es decir, las puertas del infierno no van a prevalecer, eso no significa que la iglesia no haya tenido, como también lo explico en el libro, a lo largo de estos 2000 años, grandes pruebas de persecución, grandes herejías, cismas, como el cisma de Oriente, como el cisma de Occidente, y momentos difíciles donde la labor del demonio, utilizando el mal uso de la libertad humana, pues ha suscitado ideologías y filosofías que vinieron acumulándose en los últimos 5 siglos. Especial atención pongo en el libro respecto a la masonería, pero no la masonería visible y aparente, sino la masonería oculta, la invisible, la de más alta categoría y dignidad, que es una masonería satánica, que es ocultista, y que se ha lastimosamente penetrado dentro de la misma Iglesia de Cristo, como lo dijo en su momento Pablo VI en el año 1972. Parecía que después del concilio vendría un día de sol para la Iglesia, pero ha venido un tiempo de tempestad y oscuridad, porque ha intervenido el poder adverso Satanás. Entonces, en el libro voy explicando este ataque diabólico por medio de la masonería, que en un plan perfectamente establecido desde el siglo XIX, quería infiltrar a la iglesia para subvertirla desde dentro y establecer y hacer surgir una falsa iglesia, y como consecuencia un falso papa, un falso romano pontífice. Es decir, establecer las bases para que de la misma iglesia romana surja una falsa iglesia, pero saliendo de la misma Roma, en contra de Roma, asentada en Roma, pero al mismo tiempo convalidada por la misma iglesia romana, que eso es lo que va a suceder en el próximo cónclave, según el mensaje mariano, y también de acuerdo con las profecías de la Sagrada Escritura, concretamente el libro del Apocalipsis, que eso va a acontecer a la muerte del Papa Francisco. Entonces va a surgir la división de la iglesia, que hoy ya es patente, es palpable entre sacerdotes, particularmente entre obispos y cardenales, como la Santísima Virgen lo profetizó en Akita, Japón, que Satanás alcanzaría las altas cimas de la iglesia y habría en un momento un enfrentamiento entre cardenales, y los cardenales, entre otras funciones, tienen la de nombrar a un papa, al sucesor de Pedro. Entonces esta división se dará a partir de la muerte del Papa Francisco, y ahí va a comenzar un tiempo verdaderamente terrible para la iglesia, de una caída estrepitosa y de una apostasía que se va a extender por el mundo completo, más de la que ya estamos viviendo, y por eso es necesario este libro, conocerlo, para prepararnos convenientemente, para prepararnos en la parte espiritual, para convertirnos en luz para los demás, y podamos ser velas encendidas que alumbren ante la oscuridad que se avecina en la iglesia. Entonces yo en el libro voy dando todos los fundamentos de todo esta ataque de gente maligna para oscurecer y para destruir a la iglesia, que se fue acumulando, repito, de manera ya muy concreta a partir del siglo XIX, y cómo los papas fueron tratando de refrenar toda esta apostasía, toda esta desacralización al interior de la iglesia, de esta secularización, y lo que hicieron en su momento, pues León XIII, Pío X, Pío XII, lo que sucedió con Juan XXIII, con Pablo VI, y desde luego con los últimos 2 romanos pontífices, Benedicto XVI y Francisco. Y luego, claro, abordo el tema del sínodo, de la sinodalidad, lo que lamentablemente por la formato que tiene, darle voz y voto a laicos, a sacerdotes, y por la temática que va a presentar, pues pareciera que la iglesia, en lugar de ser jerárquica, se convierte en una democracia con un riesgo peligrosísimo, que de ahí se dé las condiciones finales
que hagan que la Iglesia quede herida de muerte a partir del siguiente cónclave, que va a ser desde luego caótico, y ahí explico por qué razones será caótico y lo que entiendo va a suceder dentro de un capítulo que denomino visión prospectiva y escatológica del cisma de la Iglesia. Fundamento a través de una serie de revelaciones privadas, concretamente 12, en las que se van engarzando unas con otras para llegar a la conclusión de por qué afirmo con certeza moral de que vamos a tener en el futuro inmediato de la Iglesia papas rivales, cada uno representando a una iglesia. Una será iglesia la verdadera y otra será una falsa, pero las dos asentadas en Roma, y de hecho cada iglesia va a duplicar el libro de la iglesia, lo cual será más difícil poder discernir dónde está la verdad, dónde está la mentira, cuál es el verdadero camino que conduce al Padre. Y desde luego termino haciendo mención a la figura, aquella persona, aquella mujer a la que ha puesto el Padre Eterno para definir cuál es el camino verdadero. La mujer que va a ser la que con su talón, con los apóstoles que ella va a formar, la que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y la mujer que va a ser el modelo de la futura humanidad, porque después de este cisma, con las consecuencias que van a traer en el mundo y en la iglesia, y que van a terminar con derramamiento de sangre, como se explica en el libro, sin embargo será el abono para que venga una nueva época en la historia de la iglesia, una renovación desde su más profunda raíz de la iglesia, en la que será pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo, una iglesia en la que María, como su madre, la va a ir moldeando, la va a ir llevando para consolidar el triunfo de su corazón inmaculado, y para que vivamos en el futuro, después de esta renovación, después de esta purificación, de este derramamiento de sangre que va a tener la iglesia a todos niveles, y de un eventual castigo, lastimosamente, si los hombres no nos convertimos como Dios espera, entonces vendrá la nueva época donde se va a establecer en la tierra, primero, el reino de María Santísima, ese reino que es condición sine qua non, la condición necesaria para que luego aparezca más adelante el reino de Cristo en la tierra. En fin, asistimos pues a tiempos calamitosos, de gran confusión, y que hay que saber discernir dónde está el camino verdadero que conduce al Padre, y cuyo modelo, repito, y figura será la Santísima Virgen María, que desde luego junto con la Sagrada Eucaristía serán los bastiones de la iglesia verdadera. Así que les invito pues a que puedan leer el libro, ojalá y sea de su interés y de su agrado. Ya al final de este video presentaremos los lugares donde se puede adquirir, y también mencionar que haré una presentación personal, presencial en España, concretamente en Barcelona. Al final también pongo la dirección, y me hará el favor de que mi buen amigo, el señor don Jorge Fernández Díaz, me haga la presentación del libro. Ojalá pues que esto ayude a conocer bien los signos de los tiempos, a prepararnos convenientemente y a no tener miedo, a saber que el triunfo es de Cristo por medio de la Santísima Virgen, y que ahora nos vamos a preparar a la pasión de la iglesia, porque el discípulo no puede ser más que el maestro. Y si Cristo pasó por una penosa pasión y muerte para alcanzar la redención de la humanidad, la iglesia, como esposa de Cristo, también tiene que pasar por las mismas etapas que pasó su fundador, por una penosa pasión, una muerte aparente, pero para que luego pueda renovarse y surgir gloriosa, coincidiendo con el triunfo del corazón inmaculado de María. Por eso este libro se lo he dedicado a esa mujer, a la mujer con cuerpo de eternidad, a la Santísima Virgen. Y permítame que lea esta dedicatoria. En la Inmaculada María, Señora nuestra, venerada en su sagrada imagen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, con su carisma de identificación con la mujer vestida del sol del Apocalipsis, es la iglesia verdadera del final de los tiempos, la vencedora del dragón, para lo cual dará a luz una nueva estirpe de apóstoles de los tiempos que librarán la última batalla
y la ganarán en contra del demonio y todas las fuerzas del mal. Eso es todo. Dios les bendiga y muchas gracias.